profesor, buenos días compañeros. En esta segunda parte del curso yo les voy a explicar sobre el tema de magnitudes eléctricas y los medidores, el analógico y el digital. Para este video vamos a ver las siguientes tres partes. Primero vamos a ver sobre las magnitudes eléctricas, qué son y cuáles son las más importantes. Luego vamos a ver los instrumentos que se usan para medir estas magnitudes y vamos a ver dentro de ellos su unidad, cómo las usamos en un circuito, o sea, cómo usamos los instrumentos para medir. Y luego vamos a ver un poco sobre el multitester, que es el instrumento con el que podemos medir varias magnitudes eléctricas. Y por último vamos a hablar sobre las similitudes, las diferencias en el costo, sobre los medidores analógicos y sobre los medidores digitales. En esta ocasión no vamos a entrar a detalles sobre su funcionamiento de cada uno, aunque sí vamos a dejar un poco de información sobre cómo funciona el analógico y cómo funciona el digital. Entonces, vamos con ello. Para entender qué son las magnitudes eléctricas necesitamos recordar los conceptos previos. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es toda aquella propiedad física que se puede medir. Por ejemplo, la longitud, una de las propiedades fundamentales de la materia. Si yo tengo un alambre, ese alambre tiene una longitud. Esa longitud se puede medir, entonces es una magnitud. También tenemos la unidad. ¿Qué es una unidad? Esa magnitud que tenemos, ese alambre que tenemos, va a tener, no sé, 2 metros, 3 metros o 3 milímetros. Ya. Ese número que nos va a salir junto con un símbolo va a ser la unidad. Y la unidad es la cantidad que podemos medir. Después, ¿qué es medir? ¿Y por qué va tan relacionado con la magnitud? Medir es hacer uso de una escala para comparar valores. Por ejemplo, yo tengo una regla de 10 centímetros y tengo un alambre de 20 centímetros. Yo, haciendo uso de esta regla, puedo medir acá y determinar que el alambre mide más o menos 20 centímetros. Entonces, entendiendo todos estos conceptos previos, vamos a definir ¿qué es una magnitud eléctrica? Son propiedades físicas. ¿Por qué? Porque decimos que se pueden medir. ¿Por qué son importantes? Porque nos permiten conocer el valor. Por ejemplo, yo tengo la tensión. Yo puedo conocer cuantitativamente su valor, entonces ese valor me permite crear cosas, me permite diseñar productos. Después, ¿cuáles son las principales? Acá yo lo he dividido en dos, porque la carga eléctrica, a diferencia de la tensión, que se mide en voltajes, de la intensidad, que se mide en amperímetros, y de la potencia, que se mide en watts, y de la resistencia, que se mide en ohmios, la carga eléctrica no se usa tanto en los circuitos eléctricos. Está dada por la fórmula Coulomb es igual a la carga del electrón por el número de electrones. Por eso la carga del electrón siempre tiene que ser un valor mínimo. Y podemos poner un número n, ¿no? Continuando con la explicación, vamos a explicar cada uno de estos 4 magnitudes eléctricas. Para empezar, la tensión, también conocida como voltaje, diferencia potencial, es la diferencia de electrones de un alambre. Por ejemplo, un pequeño circuito. Se van a transferir así. Se van a mover en este sentido. Entonces, si se está moviendo en este sentido, la diferencia va a ser que los electrones que salen para este lado no van a ser los mismos que van a llegar. Estos electrones que de acá no van a ser los mismos a los de este punto, no van a ser los mismos a los de este punto, no van a ser los mismos a los de este punto. Bueno, depende del circuito, porque vamos a ver, como hemos visto en las clases teóricas, depende de los valores, de la resistencia, del análisis que se haga, pero la idea es esa. Los electrones
no siempre van a ser, o sea, la idea es esa, para que exista un voltaje o una tensión eléctrica tiene que haber una diferencia de electrones en alguno de los puntos. Después tenemos a la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y es más conocida como la cantidad de electrones que pasan en un tiempo. Tenemos los electrones que están pasando, como hemos visto anteriormente. Ya, estos electrones que están pasando por el cable, vamos a medir cuántos electrones están atravesando el cable en una unidad de tiempo. Por ejemplo, yo selecciono esta partecita, yo pongo acá mi medidor y mido en un segundo cuántos electrones están pasando. Un electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro electrones. En un segundo mido cuántos electrones están pasando. A eso llamamos intensidad de corriente eléctrica. La potencia eléctrica nos dice que es la energía que se consume por un tiempo. Digamos que yo tengo un foco. Este foco va a recibir energía y la energía se mide en joules. Entonces, este foco va a recibir energía. Eso no lo podemos medir. ¿Por qué? Porque en un momento van a recibir más energía y menos energía. Entonces, ya sé la potencia lo mide en un tiempo t. En un tiempo t. ¿Cuánto tiempo demora este foco en recibir tal cantidad de energía? Eso es lo que relaciona. Entonces vemos que relaciona joules con segundos, que es la unidad del tiempo, y joules sobre segundo nos va a dar igual. Y por último, la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica nos dice que es la dificultad al paso de la corriente y se mide en ohmios. Les voy a poner un video en el que se puede entender mejor lo que digo. Esos pedacitos que van a estar viendo ustedes en el video es lo que llamamos dificultad al paso de corriente. Y se mide en ohmios. O como también podemos decirlo, se representa con la letra griega omega. Siguiendo con la segunda parte, vamos a ver los instrumentos. Para empezar, el voltímetro. El voltímetro nos sirve para medir los voltios, o sea, la diferencia potencial. Y como hemos visto, los electrones se mueven de menos a más. Pero en el sentido convencional es lo contrario, o sea, los electrones se mueven de manera del positivo al negativo. Entonces, ahora en este caso vamos a conectar siempre el voltímetro en paralelo, nunca va a estar en serie, eso es importante. Y nos sirve para medir, vamos a imaginar por ejemplo, estos son nuestros cables que vamos a tener en nuestro voltímetro. Y siempre el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Nunca lo vamos a poner. Ahora vamos a medir con el amperímetro. El amperímetro nos mide la intensidad de corriente. El amperímetro siempre va a ir en serie, nunca en paralelo. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos nuestra fuerza electromotriz. Esto va a generar una corriente en esta línea. Entonces esta corriente, que en el sentido convencional va a ir de más a menos, esta corriente es en todo este cable, en todo este alambre. Ahora, continuando con la segunda parte del instrumento, vamos a ver al multitester. El multitester, como lo podemos ver acá, vamos a ver si se puede ver mejor. El multitester tiene dos cables y nos sirve para medir los tres: resistencia, amperaje y voltaje. Este multitester es conocido porque es el mejor instrumento que nos permite medir los circuitos eléctricos, y no solo circuitos eléctricos realmente. El multitester viene de con dos pinzas, una positiva y otra negativa. Es importante saber conectarlo al circuito. Acá les voy a dejar algunas imágenes de cómo se conecta realmente, y como vemos tenemos que tener en cuenta cuando lo utilizamos como voltímetro, conectarlo en paralelo; cuando lo utilizamos como amperímetro, lo conectamos en serie; y simplemente si queremos medir una resistencia, solo ponemos en sus terminales el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, nada más.
Ahora finalmente vamos a ver del analógico versus el digital. Ya hemos visto con qué instrumentos medimos en las magnitudes eléctricas y ahora vamos a comparar las cosas buenas. El digital es muy preciso y tiene un alto margen de resolución, por lo general nos puede dar hasta 3 o más cifras decimales y nos permite la posibilidad de eliminar errores, porque por ejemplo tenemos errores de medición, errores humanos. Entonces podemos eliminar los errores que vayamos a hacer, por ejemplo, con un instrumento analógico. La lectura es rápida, es inmediata básicamente. Nos aparece el valor en la pantalla y por lo general es ese valor. Hay que considerar siempre la escala, miliamperios, milivoltios. Luego, la información es digital. Por ejemplo, esto puede ser importante para tomar datos. Por ejemplo, si nosotros conectamos nuestro circuito y queremos tomar datos del voltaje en cada cierto tiempo, conectamos y los datos podemos transferirlos directamente a una computadora, a diferencia del analógico. Luego, los beneficios de los instrumentos analógicos. No requiere cuidados complejos. Por lo general, su estructura, al ser tan sencilla, no requiere algo especial mucho. Y por lo general son de bajo costo. Algo importante de los analógicos, el ejemplo más clásico es el voltímetro. El voltímetro es por lo general como una aguja de reloj que va girando cuando lo usamos. Y por lo general está hecho solo de partes mecánicas, a diferencia del digital, que está hecho también con partes electrónicas. Después tenemos que algunos no requieren energía. Los instrumentos digitales, por lo general, por no decir siempre, requieren energía eléctrica. Tienen una batería o requieren estar conectados. Entonces los analógicos, por lo general, no requieren eso. Como son mecánicos, no requieren energía eléctrica y presentan variaciones cualitativas. Por ejemplo, puedo estar midiendo y de repente puedo considerar más una variable, por ejemplo la temperatura, la presión atmosférica, que el digital. Es importante considerar. En cambio el digital de repente no toma en cuenta esos errores y por eso me puede dar un valor más preciso, pero depende del fabricante. Por lo general nosotros queremos hallar valores precisos, pero también considerando el lugar donde estamos. Por eso cuando consideramos el lugar en donde estamos queremos considerar los analógicos, porque nos ayuda a ver esas cosas que no en el digital. Ahora, para concluir, vamos a ver cuáles son las desventajas de cada uno del analógico y del digital. Para empezar, el digital, ¿cuál es su mayor desventaja? Su mayor desventaja es que tiene un costo elevado, a diferencia del analógico, que suele ser más barato. Y su desventaja es que suelen ser más complejos de su estructura, cómo funciona. Al tener partes electrónicas, lo hace más costoso y más difícil de reparar. Si se nos malogra, tendríamos que llevarlo a un electrónico o a alguien que sepa el tema. A diferencia del analógico, que por lo general solo son piezas mecánicas, entonces podemos repararlo más sencillo. Después tenemos la fuente de alimentación. El digital consume electricidad y esto puede ser un problema por lo general, por ejemplo, si pensamos en los ingenieros del estado que quieren llegar a algún lugar y en ese lugar no hay electricidad. Entonces tienen que usar instrumentos analógicos. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde cargar los instrumentos. Después tenemos los analógicos que tienen poca resolución. Por lo general suelen tener a veces ninguna cifra decimal, a veces hasta 2. Pero es un poco raro, la verdad. Después no son digitales, no podemos procesar su información de manera digital a la computadora. Por lo general nos dan un valor y nosotros lo anotamos y ese valor lo tenemos que anotar digital, no, de manera manual a la computadora, si quisiéramos anotarlo rápidamente. Y rapidez baja. ¿Por qué? Por lo general, si usamos instrumentos mecánicos, veremos que tenemos que ver dónde apunta la aguja o dónde nos está indicando. Entonces tenemos que tener alta precisión con nuestra vista
y ver el número que nos está marcando en esa escala del medidor. Entonces por eso decimos que a veces podemos tener errores con escalas y también podemos tener una rapidez baja, a diferencia del digital, que nos da el valor tal cual y con cifras decimales. Después tenemos que el error de paralaje es el que dificulta, el que limita la resolución del analógico. Algo importante a considerar aquí es que el digital no siempre es mejor. Si yo tengo un instrumento digital que está mal calibrado, puede ser igual o peor que un analógico. Entonces es importante considerar a la hora de querer hacer mediciones eléctricas o querer comprar un equipo digital solo por pensar que es mejor. Siempre hay que ver sus conveniencias o inconveniencias. Y bueno, eso sería todo con respecto al video de hoy. Muchas gracias.